Hola, amados amigos, ¿cómo están? Les saluda el pastor Juan José Pisani de Ministerio Movimiento de Gloria en esta oportunidad para poder compartir una preciosa palabra de Dios. Como siempre, eh, trayendo una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de edificación, una palabra de amor, una palabra que levante, que edifique, una palabra que construya y en esta oportunidad vamos a comenzar orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú envíes tu Santo Espíritu, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu tocando vidas a todas las personas que hoy están escuchando esta transmisión. Hoy te pedimos que tú hagas como quieres, con quien quieres, de la forma que deseas, Rey soberano sobre toda la tierra. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra en este día y gracias por cada oyente que está conectado, que está mirando en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bueno, hoy quería compartir con usted acerca de el pecado de la rebelión, el pecado de la brujería, de la hechicería y de la adivinación. Quiero que sepa que toda manifestación de rebelión contra la autoridad legítima puesta por Dios es una manifestación de un espíritu de brujería, de hechicería y de adivinación. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? La brujería, la hechicería y la adivinación son rebeliones abiertas contra nuestro Señor. Recordemos que Él dice en su palabra que no se ha hallado entre nosotros ni brujo, ni agorero, ni necrómago, ni quien consulte con los muertos, ni ninguna de esas prácticas, porque somos un pueblo santo. La Biblia habla claramente de que Dios condena estas actividades, pero estas actividades muchas veces han entrado a la familia, han entrado a la casa, han entrado hasta la propia iglesia de una manera muy disimulada, muy imperceptible, por así decirlo. Yo quiero que usted se ponga a pensar y medite en su corazón. ¿Por qué los hijos son rebeldes? ¿Por qué hijos de padres que muchas veces son cristianos o jóvenes cristianos son rebeldes? ¿Por qué los hijos se van de casa? ¿No? ¿Por qué los hijos se rebelan contra los padres en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas, en la desobediencia, en los juegos? En los videojuegos, jovencitas que no hacen caso a papá, a mamá, y sabe que la esposa se rebela contra el esposo, ¿no? El esposo se rebela contra Dios, y así. Y yo quiero que usted en esta tarde abra su corazón y abra su entendimiento espiritual para que pueda comprender que estas manifestaciones de rebelión son las mismas, es la misma manifestación que hizo Satanás cuando se rebeló contra la autoridad legítima del Dios Todopoderoso y que por esto fue desechado. Entonces vemos que el primer pecado de rebelión se dio en el mundo pre-adámico, es decir, antes de la formación, de la creación de Adán. Entonces vemos que en el mundo espiritual el enemigo se había rebelado contra Dios y la Biblia dice que el dragón con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, es decir, que la tercera parte de los ángeles de Dios se rebeló también contra el Señor, ¿no? Y fueron echados de su presencia.
Entonces vemos que las manifestaciones rebeldes, las manifestaciones que no soportan estar bajo la autoridad legítima puesta por Dios, es casi siempre, por no decir siempre, un indicio de un espíritu de brujería. ¿Por qué los hijos son rebeldes? ¿Por qué las hijas se van de casa, salen embarazadas, tienen relaciones sin estar casadas, tienen un sexo libre, tienen una vida sin compromiso con Dios? ¿Por qué a los jóvenes, a las jovencitas, ya no les interesa escuchar acerca del Señor Jesús? ¿Por qué se dan todas estas cosas? Y yo quiero que sepa que hay un espíritu de rebeldía, un espíritu de rebelión contra las cosas de Dios, contra las cosas que Dios estableció en su palabra, contra su poder y su majestad. Entonces vamos viendo la palabra, ¿no? Quiero que comencemos viendo este versículo que de verdad que es poderoso, que está en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23, y ahí está apareciendo en sus pantallas, que dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, ¿no? Es la rebelión. ¡Qué tremendo! Vamos a verlo por partes. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechó para que no seas rey. Entonces vemos que cada persona que desecha las palabras de Dios, cada persona que desecha los mandatos, los preceptos, los estatutos del Señor para su vida, esta persona pasa a ser desechada por el Dios Todopoderoso. Pero vemos que también la palabra dice como pecado de adivinación es la rebelión. Yo quiero que usted mire la relación directa, ¿no? Esta relación directa entre rebelde, ¿no? Y adivino. La relación rebelde y la relación adivino. Entonces vemos, ¿no?, que el rebelde siempre tiene un espíritu de adivinación. Hay pecados que son similares o que son equivalentes según la palabra. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Sabemos nosotros que los rebeldes, los brujos, no heredan el reino de los cielos, pero tampoco así lo heredan los rebeldes, porque cada persona que tiene rebelión en su corazón está manifestando un espíritu de brujo, un espíritu de bruja, de hechicero o de adivina. Oh, pastor, pero yo no veo que se vista como brujo, que tenga maracas, ni su poncho, no. No se trata de eso, esto es un problema espiritual. La brujería y la hechicería es un problema espiritual. Y la persona que es rebelde, la persona que se rebela contra la autoridad, está manifestando un espíritu de hechicería o de adivinación o de brujería, pero estos tres son uno, que es la rebelión. Entonces quiero que veamos lo que dicen las distintas versiones acerca de este mismo versículo. Y los voy a volver a poner. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, que el que es rebelde es adivino, ¿no? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, la persona terca, la persona, ¿sabe qué?, necia, la persona que dice, por favor haz esto, y dice, no, lo voy a hacer pero a mi manera, lo voy a hacer pero a mi forma, lo voy a hacer pero como yo creo que debe ser, y no se somete a la autoridad que Dios le ha puesto encima, está también manifestando
este espíritu. Entonces vemos por qué las familias se rompen, por qué los matrimonios se destruyen y vamos a ver las diferentes versiones para que podamos analizar juntos esta problemática, para que podamos analizar juntos esto que sucede, ¿no? Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960, ¿no? Lo que estábamos viendo, ¿no? Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En esta palabra vemos que la adivinación es equivalente a la rebelión. Pero ¿sabe qué? Vamos a ver otra palabra. ¿Qué es lo que dice? La versión NTV o la versión Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice, vamos a escudriñarlo. Dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¡Wow! Ya no está hablando, fíjese usted, ya no está hablando de la brujería, de la adivinación, sino está comparando la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. En la versión Reina Valera 1960 habla de adivinación, en la Nueva Traducción Viviente habla que el rebelde es hechicero. ¡Qué tremendo! La Reina Valera dice que el rebelde es adivino. La versión Nueva Traducción Viviente dice que el rebelde es hechicero. Entonces vemos cómo la rebelión es tan terrible para el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice la traducción, ¿no? Del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual, pues es tremendo lo que está diciendo. Dice así, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los brujos y adivinos. Está diciendo que el ser rebelde, ¿no? A Dios es como ser un brujo, es como consultar un brujo, es como ir a un brujo. Y sabemos que los que van, los que consultan a los brujos y los que consultan a los adivinos, pues no heredarán el reino de los cielos. Dice, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los viejos. Esta es la traducción, ¿no? Del lenguaje actual. Hemos visto, la Reina Valera lo llama adivinación, la Nueva Traducción Viviente lo llama hechicería, la traducción del lenguaje actual lo llama brujería. Pero vemos que en todas sus manifestaciones es algo terrible a los ojos del Señor. Quiero que sigamos viendo algo de esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está viendo. Vamos a ver esto. Vamos a ver un pasaje más. Un pasaje más de otra traducción. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del Jubileo. La Biblia del Jubileo, miren lo que nos dice. A ver. La Biblia del Jubileo dice así: porque la rebelión es pecado de hechicería e iniquidad e idolatría. ¡Qué tremendo! Porque la rebelión es pecado de hechicería, ¿no? E iniquidad de idolatría. Entonces vemos que en cada vez, en cada versión, lo vamos a poner grande para que usted lo pueda visualizar, ¿no? A ver, mire, ahí lo tenemos en la pantalla. Dice, porque la rebelión es pecado de hechicería, ¿no? Y dice, e iniquidad, ¿no? E idolatría. Entonces, cuando hacemos esto, ¿sabe qué? Estamos fallándole tremendamente a Dios. Cuando los hijos se rebelan contra los padres,
Cuando los padres se rebelan contra los hijos, ¿sabe qué? Cuando la gente se rebela contra la autoridad en la iglesia, que es el pastor, cuando la esposa se rebela contra el esposo, cuando el esposo se rebela contra Dios, ¿sabe qué? Sola, simple y llanamente están manifestando un espíritu de hechicería. Oiga, es terrible que no nos demos cuenta que como la hechicería está destruyendo las familias, está destruyendo los hogares, está destruyendo las casas y está destruyendo todo por cuanto sabe que Dios pagó con su sangre preciosa y con su sangre maravillosa para que usted viva una vida, sabe qué, maravillosa, para que usted viva una vida tremenda. Hoy usted tiene que saber si usted es rebelde, si usted es rebelde a la voz de Dios, si usted no soporta la autoridad, si usted está en este pecado de rebelión o está viendo que sus hijos están en este pecado de rebelión. Yo quiero que entienda que es muy probable que por haber consultado los brujos, los hechiceros, por haber jugado las cartas, por haber leído la mano, puede haber sido usted, puede haber sido su madre, su abuelo, su abuela, su bisabuelo, su tatarabuelo. Dice la Biblia que son maldiciones generacionales y que Jehová, Dios, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Es por eso que vemos hijos rebeldes, es por eso que vemos hijas rebeldes, es por eso que vemos a personas, esposas que se rebelan contra el esposo sin causa. Y vemos hombres que se rebelan contra el Señor, se rebelan contra Dios, hay empleados que se rebelan contra sus jefes, la iglesia se levanta y se rebela contra el pastor. ¿Sabe qué? Eso es un claro indicio de brujería, de hechicería, de adivinación. Quiero que veamos que Saúl desobedeció y se rebeló contra la autoridad que en su tiempo era el profeta Samuel y le fue contado como adivinación. Pero él era un adivino en potencia, él era un brujo en potencia, él era un hechicero en potencia, solamente que no había sido manifestado. Mucha gente tiene este espíritu de adivinación, este espíritu de brujería, este espíritu de hechicería, pero no lo sabe. Pero si él está manifestando, él o ella, hombre, mujer, joven, están manifestando, inclusive los bebés también manipulan y también manipulan a los padres. Ahora un poco más adelante vamos a ver y vamos a tratar la brujería, ¿no? En la familia, en el hogar. Pero quiero que entendamos que cuando alguien manifiesta, ¿sabe que la rebelión contra las autoridades establecidas por el Señor está manifestando un espíritu de brujo, de bruja, ¿no? De hechicero y de adivino? Vemos que Saúl estaba manifestando este espíritu porque se rebelaba contra la autoridad que era Samuel. Pero luego esto está en Primera de Samuel capítulo 7, pero quiero que avancemos y vayamos hasta, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 5. Miren lo tremendo que dice la palabra. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, que esta persona o cualquier persona que es rebelde, persona que es rebelde contra su padre, persona que es rebelde contra su madre, persona que es rebelde contra, mujer que es rebelde contra el esposo, hombre que es rebelde contra Dios, sabiendo que lo que hace está mal ante los ojos del Señor y lo sigue haciendo, sabe que manifiesta este espíritu.
Pero Dios ya no habla con él porque Dios es santo y la rebelión es el pecado por cual él desecha al enemigo y lo bota del santo monte de Dios. Entonces dice que Saúl consultaba a Dios, pero el Señor ya no le respondía. Vamos a ver este versículo en grande para que lo podamos leer todos. Voy a ponerlo en grande. Versículo grande. Y luego dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ¿no? Ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer con espíritu de adivinación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Desde el capítulo 7 hasta el versículo 8, este espíritu de adivinación, de hechicería y brujería estaba oculto. Sabemos que las cosas de Satanás son las cosas ocultas porque los que le buscan pues son los que están buscando el ocultismo, las ciencias ocultas, las ciencias del inframundo, del diablo, las ciencias de la oscuridad. Entonces dice la Biblia que Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, miren lo que dice, y por medio de ella pregunte, y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. ¡Qué tremendo! Él comenzó a manifestar el espíritu de adivinación no isofacto, él comenzó a manifestar el espíritu de adivinación un tiempo más adelante. Entonces, amado, mire usted en su corazón, qué tremendo como cuando Dios ve que alguien se revela contra él, cuando Dios ve que se están rebelando contra su palabra, se están rebelando contra sus estatutos, se están rebelando contra los dichos de su boca, ¿sabe qué? El Señor ya no responde las oraciones de estas personas, pero peor aún, ¿sabe qué? Con el pasar del tiempo, esa rebelión de los hijos, esa rebelión de la esposa, esa rebelión del esposo, se convierte en una adivinación, en una brujería, en una hechicería abierta a Dios. Probablemente la persona no sepa que esté portando uno de estos espíritus, ¿no?, en su vida, pero ¿sabe qué? Que no lo sepa no implica que no esté presente. Mire usted, supongamos que mi Biblia sea una radio y yo la enciendo y comienzo a escuchar la música. Mire usted, yo no veo las ondas electromagnéticas que vienen desde la torre, ¿no?, y llegan hacia mi radio, y porque yo no veo la música, no la puedo oler, no la puedo mirar, no la puedo degustar, no la puedo tocar, y yo busco por mi radio. Imagínense que la Biblia sea un radio y yo comienzo a buscar dónde está la música, pero no la puedo tocar, no la puedo oler, no la puedo mirar, pero no implica que la música no esté presente. Necesito de otro sentido, el sentido de la audición, para poder decir no la veo, no la toco, pero no implica que no exista. Así son los espíritus en la vida de las personas. Muchas personas no los ven, no los oyen, no los miran, pero ¿sabe qué? No implica que esos espíritus no estén presentes atormentando aún así a los cristianos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que están presentes destruyendo la vida de los hombres y de las mujeres? Simple y llanamente porque las personas comienzan a manifestar rebeliones desde temprana edad. Niños se rebelan contra los padres, no quieren hacer las tareas, niños que se ponen respondones a la mamá, niñas que quieren vestirse como ellas quieren hacer lo que les da la gana, no quieren obedecer a mamá, no quieren obedecer al papá, no quieren respetar la casa. ¿Sabe qué? Son espíritus de
adivinación, son espíritus de hechicería y de brujería, que de repente ellos, los niños, ¿sabe qué? Ellos no tienen muchas veces la culpa, sino son la mamá o el papá que se leyeron las cartas, que se leyeron las manos, ¿sabes qué? Los abuelos que jugaron a la ouija, las abuelas, las tatarabuelas, las bisabuelas, y todos son pecados generacionales, pero se vienen a reproducir y a manifestar en nuestros propios hijos. Y si no entendemos, si estamos viendo, ay, qué rebelde, no, es un mal espiritual. La Biblia dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Ese mal espiritual usted no lo va a poder sanar ni lo va a poder corregir de una forma natural. Usted va a necesitar, ¿sabe qué? Una forma espiritual, y usted necesita tener el discernimiento necesario para saber qué está operando en su familia, qué está operando en su esposa, qué está operando en sus hijos, qué está operando en usted mismo y qué está operando en la iglesia. Oiga, esto es terrible. Se manifiesta en todos los estratos sociales y se manifiesta en todas las organizaciones humanas. Si usted no lo sabe discernir, pues simplemente va a caer presa de esto poco a poco. Veamos un poco lo que dice la palabra, ¿no? Mire usted. Donde quiera que hay rebelión, tarde o temprano se manifestará la hechicería, la adivinación o la brujería. Personas que tienen espíritu de adivinación o de brujería o de hechicería no comienzan a ser adivinos, brujos o hechiceros. ¿Sabe qué? Si no comienzan a rebelarse contra el esposo, contra la esposa, contra Dios, contra los maestros, contra sus pastores, contra la palabra de Dios, contra toda autoridad que Dios ha puesto, ellos se rebelan. Esa rebelión es un foco rojo que está diciendo, cuidado, peligro, peligro. La solución para esto es la sangre del Cordero de Dios. La solución para esto, ¿sabe qué? Es el arrepentimiento. ¿Sabe? Vemos terribles males en la sociedad porque la sociedad ha aprendido a vivir, ¿sabe qué? Separada del Señor. Ya no le interesan las cosas de Dios. Vamos a ver una parte muy tremenda para que podamos seguir entendiendo acerca de esto. Dice, donde quiera que hay rebelión, tarde o temprano se manifestará la hechicería, la adivinación, ¿no? O la brujería. Y si nosotros vemos, hay tres cosas que usted tiene que prestar atención en su familia, ¿no? En su hogar, en su matrimonio, en su iglesia. La primera es la manipulación. ¿Sabe qué? La manipulación es una manifestación satánica. ¿Sabe qué? Dios nunca dijo que nosotros manipulemos a las personas. Entonces, ¿cómo se manifiesta la brujería en una familia? ¿Cómo se manifiesta la brujería en un hogar, en un matrimonio? Cuando, ¿sabe qué? Voy a poner un ejemplo, cuando la esposa quiere manipular al esposo. Cuando la esposa quiere manipular todo lo que el esposo hace, todo lo que el esposo dice, y quiere estar allí encima, que no lo deja ni respirar, ¿sabe qué? Ella está manifestando un espíritu de bruja. La manipulación
muchas veces la mujer lo hace a través del llanto, a través del lloro, a través del sexo. Si no me compras esto, no voy a tener sexo contigo, ¿no? A través de la comida, a través de la intimidación. Pero quiero que entienda que la manipulación es una manifestación demoníaca. Mire detenidamente y medite usted si está habiendo manipulación en su matrimonio, manipulación. Hay jefes que manipulan a sus empleados. Vamos a ver el segundo, es la intimidación. ¿Sabe qué? La mujer brujea al esposo manipulándolo con el sexo, ¿no? Con el lloro, ¿no? O con los gritos. Y el esposo brujea a la esposa intimidándola. Oye, hazme esto. Oye, te he dicho que hagas aquello. Oye, y la para gritoneando y la mujer anda asustada, anda de miedo. Los hijos están asustados, los hijos están de miedo, que el papá se moleste, que el papá se fastidie, que el papá grite y se ponga violento. ¿Y sabes qué? Eso es una manifestación en el hombre de brujería. Es una manifestación en el hombre de hechicería. Es una manifestación en el hombre de adivinación. Entonces vemos que la primera es la manipulación, segunda es la intimidación. La tercera que vamos a ver en esta tarde es el control. Cada persona que quiere controlar a otras, ¿sabe qué? Es brujería. Aunque sean buenas intenciones, si quieres controlar a otra persona, es brujería. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, que multiplicaos, fructificaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Dice que debemos multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla y tomar control y dominio sobre la tierra. Nunca dijo que debemos tomar control sobre otro ser humano. Eso se llama brujería. Y hay muchos brujos, muchos controladores en los trabajos, en las familias y en las iglesias. Personas que quieren controlar de una manera sutil, dice el Señor o me dijo el Señor y el Señor no dijo nada. O piensan que porque Dios les ha hablado a ellos que tienen que actuar de una forma, tienen que todo el mundo hacerlo. Es un espíritu de brujería y es un espíritu de hechicería y de control. Quiero que preste atención a que la manipulación, la intimidación y el control son iguales a la rebelión, a la brujería. Si usted no puede detectar esto, ¿sabe qué? Va a tener problemas. Usted tiene que ser pronto para ver estas tres manifestaciones. Si usted está viendo cualquiera de las tres, es que se está manifestando la rebelión en cualquiera de sus tres partes, de la brujería, de la hechicería o de la adivinación. Las tres son diferentes. La brujería es poder del oculto. La hechicería está basada en las maldiciones, en los amuletos, ¿no? en los conjuros, ¿no? Y la adivinación es lo que busca, ¿sabe qué? El conocimiento, pero el conocimiento del mal. Tiene que usted saber identificar perfectamente dónde está operando esto en su hogar, en su familia, en su trabajo. Hay jefes que manipulan, intimidan y toman el control de las personas. No, mi jefe se va a molestar. Están totalmente hechizados. Sí, amado. Hay pastores que toman el control de sus ovejas y también toman el control, ¿sabe qué?, de otros pastores.
Dice, Dios me ha dicho que haga esto, pero que te lleve a ti. Sí, pero a mí no me dijo nada. ¿Sabes qué? Estás tomando el control de una persona. No se deje hechizar, no se deje encantar. Si Dios no le habló a usted, usted no tiene por qué hacerlo. ¿Sabe qué? El querer tomar el control de otra persona se llama brujería. ¿Sabe qué? Tome el control de usted mismo. De eso sí podemos tomar el control. La Biblia dice que nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, o sea, control propio. Si quieres controlar a alguien, contrólate tú. Si quieres controlar a una persona, controla tu propio ser, tu forma de hablar, tus emociones, tus pasiones, tus deseos, y eso le agrada al Señor. Pero no que busquemos controlar a otras personas. Hay esposos que quieren controlar a la esposa, hay esposas que quieren controlar a... Mire, esto es tan tremendo que hay niños, ¿no? Hay niños, hay bebés que buscan controlar a sus padres. Hay bebés que todo lo consiguen con el lloro, con el llanto. Son espíritus de brujería. ¿Es que el bebé ha hecho brujería? No. Es la brujería que hicieron los padres, que hicieron el padre, la madre, la abuela, el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, el tatarabuelo, la tatarabuela, que dice la palabra del Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que le aborrecen haciendo estas cosas. Entonces vemos que cuando el bebé quiere ir a la tienda, no llora, pero si usted va a la iglesia, él va a llorar. Si usted tiene que escuchar la palabra, él va a llorar. Mujeres brujeando al esposo a partir de intimidarlo, a partir de controlarlo, de manipular sus decisiones. Esposos brujeando a la esposa, intimidándolas, gritándolas, insultándolas, socavándolas, destruyéndoles la autoestima. Brujería, amigos. Y quieren cambiar con esquemas mentales o psicológicos o psiquiátricos. ¿Sabes qué? Demonios. Y no puedes luchar esa lucha mentalmente porque ellos son espíritus. Y la Biblia dice acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Seguimos viendo la palabra. Esta palabra es tremenda. Mire usted, está en Hechos capítulo 16, versículo 16. Mire lo que dice. Vamos a ver. Dice, aconteció que mientras que íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A orar. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿De qué tenía? De adivinación. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos capítulo 16, versículo 16. ¿No le ha pasado nunca que cuando usted quiere orar, cuando usted quiere meterse con el Espíritu Santo, cuando usted quiere buscar la presencia de Dios, cuando usted quiere buscar al Padre, cuando usted quiere buscar a Jesús y levantar sus manos y adorarle, ¿sabe qué? Comienza a pensar tonterías. Ay, me olvidé de tener la cama. Ay, tenía que hacer esto. Ay, el WhatsApp. ¿Sabes qué? Un tiempo que deberíamos estar orando, 2 horas nos la pasamos en el WhatsApp. Y cuando te das cuenta, se pasaron las 2 horas mandando mensajitos cristianos. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tengas una relación con Él. Dios no quiere que te pases todo el día en el WhatsApp. Que Cristo te ama, que sí, gloria a Dios, eso es cierto, pero Dios quiere que tú tengas una relación directa con Él.
Dios quiere que tengas una relación, una intimidad con Él, que dejes esas cosas que muchas veces se vuelven ídolos, ocultos, manipulación. ¿En qué momento salen estos demonios o estos espíritus de adivinación? Dice la Biblia, aconteció que mientras íbamos a la oración, es decir, mientras iba la gente o cuando la gente quiere orar, quiere ayunar, mientras que la gente quiere buscar la presencia de Dios, sale al encuentro este espíritu de adivinación que quiere robar ese tiempo. ¿Sabe qué? Que usted esté con el Espíritu Santo. Ese tiempo que es para usted y para el Espíritu Santo, ese tiempo que es para usted y para el Señor Jesús, ese espíritu se lo lleva. Usted se pone a orar y comienza a acordarse, uy, tenía que hacer una llamada, uy, tenía que mandar un correo, uy, ¿sabe qué? Muchos se levantan en la madrugada a buscar de Dios y lo quieren de corazón, pero se ponen a mandar mensajitos aquí, mensajito allá, y no se comunicó con Dios, y el diablo está. El tiempo con Dios es no negociable. Si no, usted nunca va a poder entender las cosas del Espíritu Santo y el enemigo lo va a estar engañando una y otra vez. Dios quiere darle el entendimiento espiritual para que usted entienda en el corazón, como dice Mateo capítulo 3 en adelante, dice para que entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Dios quiere pasar un tiempo espectacular con usted. Pero ese espíritu de adivinación siempre está robando el momento que usted quiere pasar un tiempo, ¿sabe qué? De buscar a Dios en oración. Cuando usted sale a orar, cuando usted sale a buscar la presencia de Dios, le sale también ese espíritu y dice, como dice la Biblia, nos salió al encuentro. O sea, sabes que te va a buscar y te va a encontrar y va a decir, ¿quieres orar? Hoy es el momento de que veas el Facebook, es el momento de que veas el WhatsApp, es el momento del Twitter, es el momento del Instagram, es el momento que tienes que barrer, que tienes que hacer, que tienes... No se deje engañar. Por favor, amado, no se deje engañar. Ahora, cuando estuve mirando este versículo, que es de verdad que es tremendo, ¿no? Yo quise saber qué es esto. Y busqué las versiones, y miren esta versión que les estoy poniendo en pantalla, dice, esta es la versión, es la Biblia del Jubileo. Dice, aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico. ¿Sabe que en la concordancia completa dice adivinación, lo traduce como espíritu de serpiente? ¡Wow! La palabra adivinación, ¿no?, está traducida como espíritu de serpiente. Y mire, esta versión de Hechos 16:16 de la Biblia del Jubileo habla de espíritu pitónico. Es por eso que a los adivinos, a las adivinas les llaman pitonisas. Les llaman pitonizos. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de serpiente. Tienen un espíritu de pitón. Es decir, de adivinación. Es decir, de rebelión. Es decir, de brujo. Y no solamente lo dice la Biblia del Jubileo, amado. Vamos a ver otra versión. A ver. Mire, esta es una versión muy antigua, ¿no?, que es la Biblia que le llaman la Biblia del Oso, de 1573. Es más, vamos a verlo grande para que lo podamos
lo podamos leer juntos. Miren lo que dice. Y aconteció que yéndose, así se escribía en aquella época, 1573, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió delante. Oiga, qué tremendo. Esto es tremendo. ¿Sabe qué? Ese espíritu de adivino va a tratar de robar, de matar y de destruir su vida de oración, su vida de servicio. Si usted no sabe discernir que es un espíritu inmundo, va usted poco a poco a dejar de orar. Entonces vemos cómo esto va engañando a la familia y también, ¿sabe qué? Ve cómo esto va destruyendo el hogar. Vemos cómo esposos, ¿saben qué? Manifiestan este espíritu inmundo a través de intimidar a sus esposas, de gritarlas, de insultarlas, de vejarlas, de tratarlas como cualquier cosa, de destruir su autoestima, de intimidarlas para manipularlas. Ese hombre está bajo una influencia de un espíritu de brujería. Mujeres que quieren controlar al marido, esa mujer que quiere manipular es un espíritu de hechicería. Y así está en el hogar. Niños que quieren manipular a los padres mediante los lloros y los llantos. Espíritus de brujería. Y muchas veces no nos damos cuenta. En la iglesia, hermanos que quieren manipular a otros. He conocido pastores que quieren manipular a otros pastores. No se deje intimidar. No se deje manipular. Ni siquiera por Dios me dijo. Cuidado con eso. Dios también tiene que hablarle a usted, porque Dios es Señor y respeta su voluntad. Si a usted Dios no le ha hablado, usted no tiene por qué moverse. No se mueva por emociones, por pasiones, por sentimientos, por deseos. Muévase cuando Dios le diga que se mueva, pero no se deje manipular. La brujería no solamente, como estamos estudiando, se ha metido en la iglesia, en la familia, sino también se ha metido en la iglesia. Mire, Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice: oh Gálatas insensatos. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice: Gálatas insensatos. Insensatos, mire la palabra que usa la palabra, insensatos. ¿Quién os fascinó? Pero ¿sabe qué? Yo quiero que veamos este mismo versículo, porque mire, la epístola de los Gálatas ha sido escrita para la iglesia de Galacia. Si usted sigue leyendo Gálatas capítulo 3, está refiriéndose a cristianos que habían recibido el Espíritu, que habían sido bautizados en el Espíritu, porque dice más adelante, habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. O sea que era gente que cristiana, que había recibido a Cristo y había sido lleno de su Espíritu, pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, terminó en la carne. Quiero que veamos este mismo versículo, amado.
pero vamos a verlo de igual forma en otras versiones. En esta versión dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pero la palabra fascinó también significa quien nos hechizó, también significa quien nos embrujó, también significa quien nos encantó, también significa quien nos manipuló. Miren la Biblia del Oso 1573. Oh Gálatas sin sesos, ¿quién los hechizó? ¡Wow! ¡Qué fuerte esta traducción! Le dice Gálatas sin seso. ¿Quién los hechizó? En esta versión de 1573 no se utiliza la palabra fascinó, no se utiliza la palabra hechizó. Y no se utiliza la palabra insensato, sino sin seso. Entonces estamos viendo que había hechicería en la iglesia de Galacia. No lo digo yo por si acaso, por eso estoy poniendo las citas bíblicas de las diferentes versiones a través del tiempo, para que vea que no lo estoy tratando de engañar, ni de sorprender, ni de manipular. Hay brujería en la iglesia. Hay hechicería, lo estamos viendo acá. Gente que comenzó en el espíritu y termina en la carne. Miren, vamos a ver la versión nueva traducción viviente. Dice, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Miren que en esta versión, a diferencia de Reina Valeria 1960, no dice insensatos, sino dice tontos. En la 1573 dice sin sesos. Y dice, ¿quién los ha hechizado? En la Reina Valera, perdón, dice, ¿quién los fascinó? Pero acá es más directo. Dice, ¿quién los ha hechizado? Está hablando de hechicería en la iglesia, dentro de la iglesia de Cristo. Que se manifiesta. Tristemente, cuando no podemos discernir las cosas, terminamos cediendo ¿sabe qué? A lo que los demás quieren. Usted tiene que moverse porque Dios le habla, porque Dios le pide algo, no porque otros ve que otros lo hacen. No se deje manipular, no se deje intimidar, no se deje embrujar, no se deje hechizar, no se deje encantar. Porque el que anda en la perfecta voluntad de Dios no va a poder ser engañado. Discierna. Vamos a ver otra versión. Vamos a ver otra versión. Esta es la versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual. Mira lo que dice. ¡Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Está hablando, en esta traducción del lenguaje actual, habla de brujería, en la NTV habla de hechicería, en la otra habla de encantamiento, en la Reina Valera 60 habla, ¿sabe qué?, de fascinación, que es encantamiento. Entonces vemos que este espíritu de rebelión también se mete en las iglesias, de gente que está controlando, de gente que está intimidando y de gente que está manipulando. Tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, hermana. No se deje manipular. Si Dios no le ha mandado a hacer algo, tenga cuidado. Puede acabar mal. Si Dios le manda a hacer algo, gloria a Dios. Pero si Dios no sea insensata. Como dice la Biblia, ojo, como dice la Biblia, no sea insensato. Como dice la Biblia, no sea tonto. Como dice la Biblia, no sea sin seso.
Veamos, ¿sabe qué? Una más. Veamos una más. Oh, Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Estamos viendo la nueva versión, la nueva Biblia Vida. Oh, Gálatas, qué estúpidos son ustedes. ¿Quién los embrujó? Oye, esto es muy fuerte. Cristianos que están siendo embrujados. No son solo buenos deseos. Dios tiene que estar en el asunto. No se mueva, ¿sabe qué? Por pasiones, por emociones. Esta palabra es muy fuerte. Hay gente que se está moviendo por lo que le dicen otros. No lo haga. Pregúntele a Dios. No lo haga, pregúntele a Dios. Por favor. Examínese. Mire, vivimos tiempos peligrosos. Busque a Dios. Busque su presencia. Busque la dirección de Dios en lo que usted hace. ¿Sabe, amado? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo. No tenga miedo al qué dirán. Si buscáramos, como dice el apóstol Pablo, la aprobación de las personas, no seríamos siervos de Cristo. No se mueva por el qué pensarán los otros ministros, qué pensarán los hermanos. Obedezca a Dios. Oiga la voz de Dios. Discierna las cosas que Dios tiene para usted. Quiero orar por usted. Si tiene hijos rebeldes, si tiene hijos fuera del Evangelio, si usted es un hombre que ha creído a Jesucristo y le sirve y le honra, si usted es una mujer que está honrando a Dios, pero sus hijos están fuera y se han rebelado contra Dios, yo quiero orar en esta tarde por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, de poder ver tu palabra, de poder estudiar tu palabra. Yo ato todo espíritu de adivinación, todo espíritu de rebeldía, de rebelión en los hijos, en los nietos, en las esposas, en los esposos, en los hermanos, en los pastores, todo espíritu de intimidación, de control, de manipulación, de rebelión, de hechicería, de brujería, todo espíritu inmundo de adivinación, todo espíritu inmundo hechicero hoy cae en el nombre de Cristo. Han sido descubiertos a la luz de la palabra de Dios. Padre, y en el nombre de Jesús, todo espíritu de estos que ha querido destruir familias, hoy queda reprehendido en el nombre de Jesús y al abismo. Todos estos espíritus que han querido destruir iglesias, hoy quedan reprendidos a la luz de la palabra de Dios y por la palabra de Jesucristo, y en el nombre de Jesús los echo fuera de las vidas, fuera de las familias, fuera de los hogares, fuera de los ministerios, fuera del pueblo de Dios.
espíritus mentirosos, espíritus engañadores que buscan robar, matar y destruir. Padre, bendigo a toda persona que ha escuchado este mensaje. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este video ha sido de bendición para usted sea de bendición para alguien más y compártalo. Dios le bendiga.